Muy bien, hermanos, voy a pedirles, por favor, que nos pongamos en pie para dar con reverencia leer este versículo. Hermanos, el tema de hoy es: ¿entiendes tú lo que pasó en la cruz? ¿Entendemos nosotros qué es lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz? ¿Lo entendemos? ¿Lo comprendemos? ¿Sabemos qué es lo que pasó ahí? Eso vamos a meditar, y para ello vamos a leer en Efesios capítulo 2 versículo 13, un solo versículo, hermanos, y con esto vamos a iniciar. Dice Efesios capítulo 2 versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo voy a leer de nuevo. Efesios capítulo 2 versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Padre, gracias por su versículo, por su palabra, por las escrituras. Gracias porque, Señor, creemos. Usted ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que creemos en la Biblia. Creemos en cada versículo que la Biblia nos enseña. Y esta mañana, Señor, queremos aprender de todos los versículos que vamos a leer el poderoso regalo, enorme regalo que Jesús nos dio: volver en amistad con usted nuestra vida, volvernos amigos nuevamente, volvernos cercanos a usted una vez más, como Adán era antes de pecar, era amigo suyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Hermanos, hemos venido este mes de marzo, cada domingo, tratando de entender. Yo he aprendido mucho, hermanos, a entender qué significa la Semana Santa, qué significa la semana del amor de Dios hacia nosotros. El primer domingo, acuérdense, ¿verdad? ¿No? Creo que se ha de acordar que estuvimos viendo, hermanos, cuál era el propósito de Jesús para venir a este mundo. Y dijimos que el propósito de Jesús, a lo que Jesús vino fue a morir en la cruz. A eso vino, a morir en la cruz. Ahora, el siguiente domingo vimos que Jesús Él quería morir en la cruz para pagar nuestra deuda. Él desde que salió del cielo se encarnó a través de María, cuando ella aún era virgen, y se encarnó en Jesús, hombre. Acuérdense que María dejó de ser virgen cuando Jesús nació, porque cuando Jesús salió del vientre de María, el himen se rompió, ¿verdad? O sea que María ahí dejó de ser virgen. Pero antes de que Jesús naciera, era una virgen, porque Dios fue quien la engendró. No hubo penetración de ningún hombre en María. Fue el Espíritu Santo, nos dice la Sagrada Escritura. Así es que Jesús vino y Él quería pagar la deuda suya y la mía. Y en Juan 3:16, hermanos, vemos que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mucha gente dice: ok, quiere decir que Jesús ya murió por todos los pecadores. Él murió por todos los pecadores que creen en Él. Por los pecadores que no creen en Él, los que no le siguen, Jesús, ahí está, tienen la oferta.
pero ellos serán condenados, porque en Juan 3:18 dice, a los que creen ya no son condenados, pero los que no han creído están condenados. Ok. Luego, el siguiente domingo, hermano, o sea, el domingo pasado, vimos que Jesús, en la semana que murió, nos devolvió lo que Adán había perdido. Eso vimos el domingo pasado, ¿verdad? Que Adán tenía aquella confianza con Dios. Dice la Biblia que Dios bajaba. Y yo me imagino lo siguiente, hermano. Dice la Biblia que todos los animales y todas las cosas, Adán les puso el nombre. Y me imagino que a la vaca se le quedó bien, y digo, vaca. Al caballo también, al cocodrilo, al perrito, al gato, al avestruz. A cada uno le dio su nombre. Y yo me imagino, hermanos, que estaba Dios ahí con él y le decía, y mira, ¿y aquel qué nombre le vas a poner? Le preguntaba a Dios. Así me lo imagino yo. Dios le decía, mira, ¿y aquel? Aquel le vamos a poner cerdo, ¿verdad? Cerdo le vamos a poner, tuco, pues, ¿verdad? Y había confianza con Dios, platicaba con Dios, Adán. Pero el día que Adán pecó, se vio desnudo, dice la Biblia, y se escondió. Perdió la confianza, fíjese. Perdió la confianza con Dios. Ya no se escondió cuando Dios volvió a bajar. Adán y Eva se escondieron porque estaban desnudos. El pecado les abrió los ojos y se vieron desnudos. Hermanos, es como un niño. ¿Usted se acuerda de sus hijos cuando tenían un año? Yo me acuerdo de los míos cuando tenían un año, hermano. Ellos andaban en la casa y chulones. Chulones, hermano, ellos. Se abren todo así. Yo me acuerdo que una de mis hijas, hermano, en la hamaca, ¿verdad? Un pie por aquí, la otro pie. Nada de malicia. Nada de malicia. Así era Adán y Eva, desnudos, hermanos. Bajaba Dios y ellos, muy normal, con mucha confianza con Dios. Eso perdió Adán. Y cuando Jesús murió en la cruz, nos volvió a dar esa confianza. En Hebreos dice que ahora que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, tenemos la oportunidad de ir al trono donde está Dios confiadamente. Confiadamente, es decir, podemos volver a Dios. Y dice el profeta Isaías que Dios, aquellos pecados rojos, terribles, horribles que cometimos, ya no están delante de Dios, porque Él nos va a ver como blanca lana. Nos va a ver sin pecado por la sangre de Jesús, por la sangre que Jesús derramó en la cruz, porque esa nos limpia de todo pecado. Eso nos dio Jesús nuevamente. Y hoy, hermanos, hoy vamos a meditar, vamos a tratar de aprender sobre cómo es, qué es lo que pasó en la cruz. Pero antes yo quiero que entendamos qué fue lo que pasó en la cruz. Vamos a ver si me logro explicar. El pecado delante de Dios es tan, pero tan horrible, es tan, pero tan terrible, que la manera en que lo pudo perdonar Dios, el Padre, la manera en que lo pudo perdonar es que Jesús tuviera una muerte violenta en la cruz. No, o sea, así de grave es el pecado, hermano. Así de grave. Dios, que es, permítame, aquí tengo 3 atributos.
acerca de Dios. Porque Dios, hermanos, es recto. Dios es recto, es justo y es santo. Entonces, delante de Él no puede haber pecado. Entonces, lo que pasó en la cruz, cuando Jesús murió en esa cruz, es el mayor, ¿cómo lo explico? Es el mayor sacrificio, es el mayor muestra de que de verdad le ama a usted y a mí, el haber venido del cielo, dejar su gloria, venir a esta tierra, convertirse. Imagínense, el Dios que creó todo se convierte en una criatura como nosotros, por amor a morir en la cruz para perdonarnos y sacarnos de las tinieblas donde estábamos, porque ahí hemos estado, hermano. Si usted ha nacido de nuevo, usted ha sido rescatada de las tinieblas. Pero si usted aún no ha nacido de nuevo, aunque venga a la iglesia, hermano, usted está en tinieblas. Y la ira de Dios está sobre usted. Porque la ira de Dios está sobre todo aquel que rechaza la sangre de Jesús. Entonces, ¿con qué es el pecado? Veamos. Dice, para los inconversos, nosotros fuimos inconversos, hermano. Para los inconversos son actos de rebelión contra Dios que proceden de una naturaleza que está en estado de muerte. Eso es el pecado, de una rebelión contra Dios, de personas que estábamos o están, los inconversos, muertos espiritualmente. Pero para nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, ¿qué es el pecado? Para los creyentes son actos de desobediencia contra la voluntad de Dios que resultan de andar en la carne. Es decir, para el inconverso el pecado es una rebelión contra Dios. Rebelión, acuérdense. Pero para nosotros los creyentes el pecado es un acto de desobediencia. Porque usted y yo, hermano, ya tenemos, dice el profeta Jeremías, que Dios iba a quitar el corazón de piedra y nos iba a dar un corazón de carne. Y en él escrita su voluntad, la ley de Dios. Aquí los 10 mandamientos. De manera que ahora que hemos nacido de nuevo, si usted ha nacido de nuevo, ahora, hermanos, es más fácil cumplir los mandamientos. Porque ahora, hermanos, mire, el primer mandamiento que está en Éxodo 20 dice, tendrás un solo Dios, no habrá otro Dios sobre mí, dice Jehová, no tendrás otro Dios sobre mí. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, hermanos, si ponemos otro Dios, es por desobediente, no es por ignorancia, porque ya sabemos, si hemos creído en Dios y aún así hago lo que a Dios no le agrada, pongo otro Dios para andarlo siguiendo, entonces lo hago por desobediencia. Eso es pecado contra Dios. Y como decíamos el viernes, hermanos, que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, pues yo ponía el ejemplo de mi persona. Hermanos, yo tengo 28 años de ser creyente. Hace 28 años que yo nací de nuevo. ¿Cuántas veces Dios me ha hablado a través de la Biblia y me ha dicho las cosas que yo debo hacer? Y también cuántas veces Dios me ha hablado a mí en oración, de rodillas, postrado
estado delante de Él buscando su presencia y me ha dicho: René, quiero que hagas esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y me ha ido diciendo qué debo hacer. Pero de todo eso, lo que está en la Biblia y lo que me dijo en oración, ¿cuánto lo hice? ¿Y cuánto no lo he hecho? Eso me van allá a confrontar en el tribunal de Cristo. Las cosas que yo no hice por desobediente. Y por desobediente, ¿qué tal si a mí la recompensa que me den sea de hojarasca? Por desobediente. Sea de madera, por desobediente. Sea de heno, por desobediente. Y cuando pase por el fuego, se queme. ¿Qué le voy a dar yo al Señor? Por desobediente. Ese es el pecado de los creyentes, la desobediencia. Ahora bien, eso para tratar de entender de qué nos sacó Jesús en la cruz. Ahora, hermanos, para entender la cruz, qué es lo que sucedió en la cruz, primero debemos comprender quién es Dios. ¿Quién es Dios? En segundo lugar, para entender qué sucedió en la cruz, debemos comprender quiénes somos nosotros. ¿Cómo somos nosotros, los humanos? Los que tenemos la imagen de Dios en nuestra vida. En tercer lugar, hermanos, para entender qué pasó en la cruz, debemos comprender lo grave del pecado. Lo terrible que es el pecado delante de Dios, delante de la santidad de Dios. Y en cuarto lugar, para poder entender lo que sucedió en la cruz, debemos de discernir y comprender quién es Jesús. Y y así rapidito vamos a tratar de entrar en cada uno de estos cuatro verdades que están aquí en la Biblia. Vamos a ver. Hermanos, ¿quién es Dios? Voy a ponerle ahí en Isaías, el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Vamos a empezar ahí. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, a Dios, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Cada serafín con 2 alas cubría su propio rostro. Con 2 cubrían sus pies. Con otras 2 alas. Y con las otras 2 volaban. Eran serafines. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ese es el Dios. Santo, Santo, Santo. Que tenía, los que hemos nacido, hermanos, vimos hace 2 domingos que había un acta contra nosotros. Y aquí voy a ponerme un ejemplo, voy a ponerme yo de ejemplo, hermano. Fíjense que hace como 8 años yo tuve un accidente de carro. En esos días yo estaba haciendo mi año social para que me ordenaran para graduarme como pastor y que me ordenaran, que me pusieran las manos, ¿verdad?, para ordenarme como pastor. Yo estaba haciendo mis horas sociales en el tabernáculo de Apaneca, allá en Aguachapán. Y yo todos los domingos me iba, hermano, y allá, ¿verdad?, como iba solo el día domingo, nos íbamos en la mañana y regresamos en la tarde, me iba en el carro, ¿verdad? Entonces iba con mi esposa y mis hijos. Y hermano, fíjense que se me atravesó un bolo. Ya antes de llegar a Izalco, se me atravesó un bolo y hermano, me lo pasé llevando. Fui al tribunal, fui delante del juez, ¿verdad? No me llevaron preso porque ahí me quedé, ¿verdad? Y hay una ley que dice que si yo no me muevo de ahí,
no me llevan preso, ¿verdad? Se llama la ley FONAC. Entonces, y como yo andaba, la licencia, la cuestión del carro, todo en orden, y no me fui, llegó la policía, tomó mi dato, tarará, pero como a los 2 meses me llamaron ante el juez. Hermano, yo le dije, yo quería decir, yo le dije al abogado, al abogado que, porque yo me pusieron en medio, hermano, y aquí estaba el abogado que me defendía, y aquí a la parte tenía el abogado que me acusaba, y al otro lado estaba la esposa del bolo, ¿verdad? Pero hermano, mire, delante del juez, y aquí se lo voy a poner así en pequeñito, hermano, delante del juez, que es un hombre, y yo quería levantar la mano y decirle al juez, pero es que él andaba bolo y yo a servir a la iglesia iba. Eso le quería decir yo. Pero mire, con solo que había levantado la mano me dijo, usted no puede hablar. El abogado que hable por usted. Me cerraron el pico, hermano. Imagínense, delante de Dios, el acta que está, donde está anotado todos los pecados cuando éramos inconversos, hermanos. Ahí estaba anotado cada uno: el adulterio, la fornicación, todas las veces que engañé a mi esposa, todas las veces que le robé a mis clientes, todas las veces que dañé a mis hijos, todas las veces que hice maldad, todo. Era una gran lista. Usted también tenía una, hermano. Y si usted no se ha arrepentido y le ha entregado la vida a Jesús verdaderamente y no ha nacido de nuevo, esa acta no ha sido anulada todavía. Porque esa acta se anula con lo que sucedió en la cruz. Ahí se anula y deja de ser. Entonces, lo que le quiero decir, hermano, que cuando yo estaba delante de aquel juez, hermano, yo podía quererme justificar y explicarle al juez y decirle, mire, pero si yo no tuve culpa, yo iba manejando despacio y el tipo se atravesó. Hermano, no había manera de que el juez me escuchara. Él quería escuchar a mi abogado. Al abogado quería escuchar, no a mí. ¿Quién es el abogado nuestro delante de Dios? Es Jesús. Es Jesucristo. Él nos defiende y dice, yo pagué, yo lo perdono, yo lo ayudo delante de Dios. Jesús es el que... Y eso es lo que sucedió en la cruz, mi hermano. Eso es lo que sucedió en la cruz. Así de fuerte es el pecado delante de Dios, que ni siquiera a Jesús el Padre perdonó que fuera a la cruz. Y dice la Biblia que por 3 horas Jesús quedó solo. Y Jesús le dijo, Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me abandonas? 3 horas, hermano. Jesús pagando el pecado suyo y el mío, lejos de Dios. Y que dice el Levítico, maldito el que muere en una cruz. Y Jesús se hizo maldito, aunque él no cometió pecado, porque no nació de una fecundación humana. Es decir, la sangre que Jesús llevaba no era la sangre humana, era sangre de Dios. El inocente pagando por usted y por mí, pecadores, hermano. Eso pasó en la cruz. Eso es lo que ahí pasó. Entonces, si nosotros valoramos eso, hermano, yo ya no quisiera pecar contra Dios, porque es tan grande el pago que Jesús hizo. Lo que yo debía era enorme, que volver a pecar, dice en Hebreos, ya no hay otro sacrificio, ya no va a haber otro sacrificio para que me perdonen
los otros pecados, porque Jesús los pagó todos. Ahora, ¿quiénes somos los humanos? Entendamos para entender qué pasó en la cruz. ¿Quiénes somos los humanos, hermanos? ¿Quiénes? La raza humana. En la creación, allá con Adán, Dios le dio una condición a Adán. Y en esa condición que le digo, mira, de todo puedes hacer. Todo aquí puedes hacer. Es como José, hermanos, en el palacio de Potifar. Le dijo el Potifar, mira, todo aquí lo puedes usar, administrarlo todo. Lo único que no puedes tocar es a mi mujer. Todo lo demás, gobernarlo. Lo único que no puedes tocar es a mi esposa. Eso le dijo el Potifar a José. En el caso de Adán, que Dios le dijo, goberna todo, pero de aquel árbol no vayas a comer. ¿Qué hizo Adán? Ya se lo expliqué el domingo anterior, ¿verdad? Yo siempre me lo imagino y lo ilustro de esta manera. Dios estaba aquí, así me lo imagino yo. Estaba Adán y aquí estaba Eva. Eva ya había pecado. Eva ya estaba condenada. Eva ella ya estaba en proceso de muerte, porque ya había pecado. Engañada, pero pecadora. ¿Verdad? Satanás la engañó. Ella no cayó porque tomó la decisión, sino que la engañaron. ¿Verdad? Así dice Pablo, que la engañaron, y así lo vemos en la Escritura. Pero Adán, hermano, yo así me lo imagino, esto no está en la Biblia, pero yo me lo imagino que digo, chicas, Dios me dice que ese árbol yo no debo comer. Y yo no he pecado todavía. Dios quiere que le obedezca. Pero esta mamacita que está aquí, la amo. Mira, ya pecó. Y no murió. Él me dijo que iba a morir, pero no murió. O sea, no murió en el momento, pero había entrado en el proceso de muerte. ¿Qué hizo Adán? Tenía que tomar una decisión. Por eso el pecado es contra Adán. A Adán le echamos la culpa porque Adán tomó la decisión. Él dijo. Es como, hermanos, es como que yo, póngale, que tengo a mi esposa allá en el trabajo, ¿verdad? Alguien llega y voy a donde un cliente, ¿verdad? Porque a mí me toca visitar clientes y me andan buscando clientes. Y veo a una secretaria, a una licenciada ahí, ¿verdad? Y me hace mariposeo el corazón, el estómago, ¿verdad? Y le platico y comienzo ahí, va, el wiri, ¿verdad? Y como las mujeres, hermano, que le creen a uno, ¿verdad? Y quedamos en que nos vamos a ver más tarde. Hermanos, ¿quién está tomando la decisión de ir a respetar a mi esposa? Yo soy el que estoy tomando la decisión de irme con alguien teniendo a mi esposa. Entonces, violentando el mandamiento de Dios y violentando la confianza de mi esposa. Cuando alguien peca, ¿quién toma la decisión? No es que alguien vino, mira, René, tomate esa botella de guaro, tomátela, si no, aquí. No, hermano. Pusieron el vaso, le echaron hielí, ¿verdad? Bajita. ¿Quién va y la toma, hermano? ¿O quién anda buscando la botella? El bolo. ¿Quién anda pidiendo dinero para comprar el poco de alcohol? El bolo. Cada quien toma su decisión. Así somos los seres humanos. Por eso necesitamos entender cómo es el comportamiento humano para entender lo que sucedió en la cruz. Luego, el tercer tema es
entender lo grave del pecado, lo grave del pecado, lo horrendo que es el pecado delante del Señor, delante de Dios. Y eso lo comenzamos a ver al principio, que es el pecado para un inconverso, que es el pecado para un creyente. Para nosotros los creyentes, el mayor pecado es la desobediencia. Hermanos, por eso yo le insisto, hermanos, prosperemos juntos obedeciendo. Obedeciendo, hermanos. La obediencia es el mejor agradecimiento que le podemos dar a nuestro Dios. Y en cuarto lugar, ¿quién es Jesús? Para entender lo que pasó en la cruz. ¿Quién es Jesús? Bueno, y las Escrituras dicen, y voy a ponerle acá, hermanos, antes de terminar, porque el tiempo prácticamente ya se fue, le voy a poner aquí Hebreos capítulo 5, en el versículo 1 dice, hermanos, Jesús es rey, es profeta y es sacerdote. Jesús es rey, es profeta, es el mejor rey, el mejor profeta y el mejor sumo sacerdote. Entonces, en la cruz, Él fue el sacerdote, el sumo sacerdote que ejecutó el sacrificio más grande en la humanidad. Dice Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Eso está hablando de Aarón y los sumos sacerdotes, los fariseos, que eran hombres débiles. Dice en el versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Es decir, un sumo sacerdote como Aarón, el hermano de Moisés, o los sumos sacerdotes que sustituyeron a Aarón, tenían que ofrecer sacrificio por él mismo y por el pueblo. Pero en el versículo 4 dice, y nadie toma para sí, permítame, ahí está, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. De manera, hermanos, que el Jesús como sumo sacerdote, Él ofreció el sacrificio más enorme, más grande delante de Dios. El sacrificio que Jesús hizo es la única obra hecha en este mundo que Dios ha aceptado. Por más que usted diga, yo soy bueno, yo le ayudo a los pobres, yo hago buenas obras, hermanos, dice el profeta Isaías que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero la obra que hizo Jesús es la única obra hecha en esta tierra que Dios ha aceptado. Y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. En esta semana, hermanos, recordamos que en una semana como esta, hace 2000 y más años, somos libres porque alguien pagó la deuda que teníamos. Si hemos creído, si estamos siguiendo a Jesús, si hemos nacido de nuevo, si estamos obedeciendo, porque si no estamos obedeciendo, hermanos, por gusto, porque solo es a través